La semana pasada comenzamos a hablar y a predicar de una serie de mensajes basados en la vida de David. Y el título de la serie se llama Del anonimato al legado. Y estuvimos hablando la semana pasada acerca del anonimato y sus características y qué Dios hizo allí con David. Pero hoy vamos a pasar a otra etapa, otra fase, si pudiéramos decir, que es, y este día el tópico que se titula Frente al público. Del anonimato Dios saca a David frente al público. Y vamos a ver qué características tiene esto, cómo nosotros podemos aplicarlo a nuestras vidas, y cómo y para qué Dios hace esto. Porque estamos en una sociedad donde a muchos les fascina el público, pero tenemos que ver para qué Dios lo hace, cómo Dios lo hace y qué es lo que se hace. Y para esto yo quisiera que usted me acompañara en su Biblia, el primer libro de Samuel, el capítulo 17 y los versículos del 3 al 11. Pero le pido que no cierre su Biblia porque vamos a estar viendo fragmentos de este mismo capítulo mientras vamos predicando. Frente al público, primer libro de Samuel 17, versos del 3 al 11. Vamos a comenzar desde ahí leyendo. Y si tiene la gentileza de ponerse en pie en reverencia a la palabra de Dios. Y lee así la poderosa palabra de Dios. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y que tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era con un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, y iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Señor, yo te ruego que me permitas exponer tu palabra, porque si tú no lo haces, yo no puedo hacerlo. Bajo tu unción y gracia te suplico, Dios, que pongas tu palabra en mi boca para poderla decir y predicar con denuedo y con claridad, con vehemencia y bajo tu unción, Señor. Mi vida está en tus manos, por Cristo Jesús. Amén. Se puede sentar. En la vida de David aquí vemos que del anonimato Dios lo saca al público. De él estar pastoreando en el anonimato las ovejas de su padre, ahora vemos a David en una escena pública. Ahora, nosotros vamos a ver algunos puntos prácticos y aplicables a nuestra vida acerca de esta lección que vamos a estar viendo hoy. Frente al público, lo primero que le quiero decir es que frente al público, lo que se va a manifestar es la evidencia de lo que se recibió mientras estuvo en el anonimato, mientras estuvo en lo secreto. Lo que va a salir al público es lo que ocurre en lo anónimo, en lo íntimo, en lo que no se conoce públicamente. Eso es lo que va a pasar en el público. Y esto es un principio bíblico. Muchos creen que no, pero esto es un principio bíblico y es una manera en que Dios se relaciona con nosotros. En el Sermón del Monte, en el capítulo 6 de Mateo, versículos 3 y 4,
Cristo dijo: mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dios es un Dios que ve en el anonimato, ve en lo que no tiene popularidad, ve en lo que no requiere fama, y lo manifiesta y lo honra en público, para que nuestra generosidad se pueda manifestar en público. Tiene que haber un deseo y tiene que haber una acción en anonimato, en lo privado, en lo secreto. Y en Mateo 6, el verso 18 más adelante dice: para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hablando aquí de cómo es que se va a manifestar públicamente la evidencia de lo que ocurre en nuestra vida anónima con Dios, en nuestra vida secreta con Dios, en nuestra vida íntima con Dios. El problema es que muchas veces cuando se quiere sacar al público lo que en el anonimato no se ha aprendido, la motivación y la intención por la cual se quieren mostrar las cosas en público no es sana. Y por cuanto no es sana, lo que está llamando es al protagonismo, a la popularidad, a la fama, a que se mire mi vida y no se mire a Dios en mi vida. Y cuando uno toma y parte de esa premisa en la vida cristiana, uno va a confrontar serios problemas, porque Dios es un Dios que exalta al que se humilla, y al que se exalta Él lo humilla. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? Dios es un Dios que sabe ver la intención, la motivación del corazón en lo secreto, en lo secreto, en lo anónimo, en donde nadie lo ve, en donde solo Él y tú lo sabes. Y en el público se va a manifestar la evidencia de lo que ahí ocurrió. David en el anonimato aprendió a confiar en Dios, y esa confianza ahora se va a manifestar en público. Si él no hubiera aprendido a confiar en Dios matando osos y leones, cuando se enfrenta a un Goliat, él hubiera tomado el crédito para él. Él hubiera ido a pelear con Goliat confiando en su habilidad. Él hubiera ido a pelear con Goliat confiando en victorias pasadas, en memorias del pasado. Cuando yo mataba leones, cuando yo mataba osos, y todo iba a quedar en el pasado. Y no se puede enfrentar un presente, y no se pueden enfrentar los gigantes en la vida dependiendo de lo que pasó en el pasado. Hoy, en este día, tenemos que tener la confianza en Dios de que Dios nos va a dar la victoria ante los gigantes. Pero esa confianza se aprende en lo secreto, se aprende en el anonimato, no se aprende en el público. Frente al público lo que hay es un despliegue, una manifestación de lo que el ojo no vio. Y como agradó a Dios, ahora Dios permite, diseña y prepara el público. ¿Me entendió eso? Hoy día vivimos en una sociedad donde el público le fascina al ser humano, y el anonimato se encuentra desagradable. Todos quieren de ser de una manera conocido de alguna manera u otra. Y algún día, y eso va a llegar también, en todas las fases de la vida. Pero amado hermano, cuando Dios te ponga en público, lo que va a exaltar en el público es la gloria de Dios en ti. Y eso se tiene que aprender en el anonimato. Mira cómo David lo dijo ahí en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17 mismo. Vamos a mirar los versos 45 y 47. Si David no llega a haber aprendido a confiar en Dios, él no hace esta expresión ante un Goliat. Vimos en el pasaje que leímos cuán imponente y cuán grande era este hombre. Era un gigante, enorme, fuerte. Se le llamó un paladín, un campeón de guerra. Y el hombre hizo una oferta: si gano, me sirve. Si alguien me gana, nosotros le servimos. Pero claro, él iba confiando en su grandeza y en su armamento y en su ejército. Pero David en el anonimato aprendió a confiar en Dios. Y mire cómo David le dice. David le dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo
a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Mire cómo dice David: Jehová te entregará hoy en mi mano. Él no dijo: mira, yo he matado osos y leones. Eso no iba a detener a un gigante. Él le dijo: Jehová te entregará hoy en mi mano. El Dios que él aprendió a confiar en el anonimato, el Dios que le daba victoria contra leones y osos, le dijo: ese Dios que yo le sirvo, el que tú estás provocando, te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Dios los entregará en nuestras manos. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Ese tipo de confianza no se puede, y esa autoridad con que él habla ahí, no se puede aprender confiando en las habilidades nuestras, dependiendo de méritos, dependiendo de talentos que tengamos, dependiendo, como le dije hace un rato, de experiencias en el pasado. El presente hoy lo vamos a vencer con una certeza y con una fe hoy de que Dios es el Dios de la gloria, Dios es el Dios de la batalla, Dios es el Dios de la victoria, Dios es el Dios que entrega al enemigo, Dios es el que vence a los gigantes por nosotros. Él nos usa, pero quien lo vence es Dios. David dijo: él te entregará hoy en mi mano. David hablaba de hoy. La Biblia habla de hoy. David le dijo: hoy te entregará hoy en mi mano. Él no fue a su pasado, él dijo: hoy Jehová te va a entregar en mi mano, porque yo he visto cómo él ha hecho cosas maravillosas, y yo sé que va a seguir haciendo cosas maravillosas. Pero yo te estoy hablando de este instante. En este instante, el gigante en tu vida, cuando Dios te saca al público a derrotarlo, confía y cree y testifica que ha sido Dios el que lo ha entregado en tu mano. No es la habilidad, no es lo mucho que yo haga, no es lo mucho que yo sepa. Es Jehová quien lo entrega en tu mano. Pero eso hay que aprenderlo en el anonimato. Eso no se aprende en el público, porque la presión del público va a llevar a lo que se haga sea un acto. En inglés se llama un performance. Porque estoy en público, tengo que hacer algo. El público espera algo de mí. Así no es la vida cristiana. Lo que Dios manifiesta en público es lo que se recibe en el anonimato. Te lo voy a seguir repitiendo hasta que lo asimilemos, para que no caigamos en la tentación de vivir una vida cristiana basada en performance, basada en acto, en actuar, en hacer, sino una vida cristiana basada en confiar, en creer, en depender de Dios, en depender de Dios. Tú alaban al Señor. En el anonimato David aprendió a vencer sus temores. Es en el anonimato que se aprenden. Por tanto, él llega el momento en que los manifiesta en público. Pero escucha esto: sin apariencias y con sencillez. En esto hay que ser sencillo. Y cuando le digo sencillo, no tenga en la mente, por favor, la idea errónea que es ser descuidado o tener una estima baja. La sencillez es algo que se define de la siguiente manera, y se lo voy a poner en palabras bien sencillas, bien simples. Ser sencillo es ser como uno es, sin tener que tratar de apelar o de hacer lo que otro hace, lo que uno ve de otro, o usar lo que vimos que a otro le ha dado resultados. Dios quiere que tú y yo aprendamos a ser sencillos, y de esa manera sencilla y sin apariencia Él nos va a usar en público. En esto hay que ser sencillo.
humilde de corazón. Mira David lo que hizo en el verso 38 y 40. Saúl lo vistió con ropas, con sus ropas, las ropas de Saúl, que era el rey, y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Eso le servía a Saúl. Eso era de Saúl. Esto es Saúl preparando a David para enviarlo a pelear con un gigante. Y le dijo: ponte un casco y ponte esta coraza, porque ese gigante está grande y fuerte. Quien tenía miedo era Saúl, no David. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Le digo: yo no puedo ponerme, esa es la coraza y la espada del rey. Eso hubiese sido un privilegio, ponerse la armadura del rey, tener la espada del rey, imagínense. Y David le dijo: yo no puedo con esto, esto no es lo mío. Yo no puedo venir al público ahora a ponerme lo tuyo. Yo no puedo venir al público ahora a pelear con lo tuyo. Yo no puedo venir ahora a vencer los gigantes en la vida con lo tuyo, con lo que tú tienes. Yo tengo que tener mi confianza en Dios y ser sencillo y ser como yo soy. Y Dios me va a dar la victoria siendo como soy, porque la gloria es de Dios, no es mía. La gloria es de Dios, no es suya. Toda la gloria es de Dios. ¿Cuánto alaban a Dios? Y David, dice el texto, sigue diciendo, echó de sí aquellas cosas. Hay que despojarse de esas cosas de apariencia. Hay que despojarse de esas cosas, aleluya, que no son nuestras. Cosas que hemos probado pero no nos sirvieron. Hay que dejarlas. David probó, trató, dijo: esto no es lo mío. Yo nunca he practicado esto. Yo no soy diestro en esto. Yo no confío en lo tuyo. Yo confío en mi Dios. Y se quitó aquellas cosas, dice la Biblia, y tomó su cayado en su mano, un palo, y cogió 5 piedras lisas del arroyo, piedra, y las puso en su saco pastoril. Nunca cambió su corazón de pastor, aún en el momento de la guerra. En el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Si eso no es sencillez, yo no sé qué es. Él dijo: yo voy a usar lo que Dios me ha mostrado que he puesto en sus manos eficiente, aunque este tipo sea un gigante. Pero yo no voy a ir allí con las cosas de Saúl. Yo no voy a ir aquí con lo que el hombre me está diciendo. Muchas veces seguimos más la corriente de los hombres que lo que Dios quiere que hagamos. Muchas veces oímos a la gente equivocada. A veces no escuchamos ni a Dios. Nos hacemos lo que nada está pasando. Y tomamos una postura de autosuficiencia, como si es por nosotros que Dios va a hacer las cosas. Es a través de nosotros que Dios hace las cosas. Es a través que Él se va a glorificar. Pero no es nosotros haciendo. David tomó su honda, se llevó 5 piedras. Mira la humildad de David. Se llevó 5 piedras. Hay 2 razones por las cuales yo creo que David cogió 5 piedras. Tiene que leer más adelante, claro, esto no está en el pasaje, pero más adelante cuando usted sigue leyendo, Goliat tenía 4 hermanos más.
David se llevó 5 piedras, dijo, porque le voy a dar una pedra a este, y si se meten los hermanos también le voy a dar pedra. Porque él sabía, tú tienes que leer allá en las crónicas y en los reyes aparece que Goliat tenía 4 hermanos más. Y de hecho un hermano de Goliat por poco mata a David un día después. Que de eso le voy a hablar la semana que viene. Del hermanito de Goliat. Porque los gigantes no llegan una sola vez en la vida. Y hay unos más grandes que otros, pero siguen siendo gigantes. Esa es la primera razón por la cual yo creo que David tomó 5 piedras. Pero también pudo haber sido que David fue tan humilde que dijo: si yo fallo una vez, tengo otra, y tengo 5 oportunidades para darle a este cabezón. Como quiera, David era sencillo y confiaba en Dios. Ahora, lo interesante es que David coge 5 piedras lisas. Él no las coge con punta. Supo escoger la piedra. Fue al arroyo, la que está pulida por el agua. ¿Por qué? Que la piedra lisa corta el viento. La piedra con esquinas y con filo, el viento la desvía. Él sabía con lo que le iba a tirar. Pero él no fue con espada a pelear cuerpo a cuerpo con aquel paladín. Él peleó cuerpo a cuerpo con osos y leones. Pero la estrategia de guerra contra este gigante era diferente. No siempre se puede pelear con la misma estrategia, hermano. No todas las veces las cosas del enemigo se vencen de la misma manera. Por eso no se puede, como le dije, pelear hoy con lo que pasó ayer. Porque hoy hay una batalla nueva. Hoy hay herramientas nuevas. Lo que sí tiene que perdurar es nuestra confianza en Dios, en la que se aprendió en la intimidad con Él. Y David cogió la onda y dice que él se abalanzó al filisteo. Fíjese la ofensiva aquí. David no estaba a la defensiva, David fue a la ofensiva, porque no hay mejor defensa que atacar sin misericordia. Al enemigo y a los gigantes hay que atacarlos sin misericordia. Hay que abalanzársele encima y no se le puede dar oportunidad que respiren. Ahí es donde se tiene que ser en Dios agresivo, se tiene que ser en Dios violento, se tiene que ser en Dios determinado cuando es en lucha contra el enemigo. Uno no le da tregua, uno lo ataca y lo ataca y lo ataca y lo ataca. Porque mientras se está defendiendo, no puede atacar. Con toda gloria al Señor. Y David aprendió eso. Y eso es lo que está manifestando en público. La sabiduría aprendida en el anonimato. El oído dócil de saber oír la voz de Dios, de cómo va a ser la estrategia y cómo va a ser la ofensiva y qué armamento va a usar. La sencillez de usar lo que Dios le dio y no lo que el hombre le quiere dar. Y usted sabe el resto de la historia. Cuando David abanicó su onda y lanzó, le espetó una piedra lisa, se la clavó en la frente. Imagínense si iba con presión esa piedra. No le dio tiempo al gigante ni a esquivarla. Ese fue el primer misil que tiraron de guerra, una piedra. Lo que pasa es que una piedra en las manos de Dios es más poderoso que una bomba atómica. Dios no necesita mucha bomba nuclear. Él con su palabra y su voluntad es suficiente. ¿Cuánto dan gloria a Dios? David mató al gigante y la gloria se la dio a Dios. Y antes de matar al gigante había dicho: quien te va a entregar en mi mano es Dios. Por lo tanto, en público, lo que nos va a satisfacer a nosotros como hijos de Dios es que el nombre de Dios sea engrandecido, no es nuestro. Ese debe ser el afán, si pudiéramos decirlo así en el significado sano de la palabra. El afán, el anhelo, el deseo de todo hijo de Dios, hija de Dios,
que Dios se glorifique en público. Que la gente que vea tu vida y la mía glorifique a Dios por lo que ve en tu vida y en mi vida de Dios. Que cuando vean cómo Dios te ha llevado a través de vencer los gigantes, glorifiquen a Dios. Cuando vean cómo tú sigues adelante en medio de la enfermedad, glorifiquen a Dios. En medio de la tormenta, glorifiquen a Dios. En medio de la lucha, glorifiquen a Dios. En medio de la tormenta de la vida, glorifiquen a Dios en tu vida. Y nosotros podamos decirle: Dios en mí. No es que yo sé, no es que yo pueda, pero eso hay que aprenderlo en el anonimato. Dice en el capítulo 17, ahí los versos 48 y 51. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. El gigante andó y David corrió. Mire eso. El gigante se echó a andar. David se dio prisa y corrió. Mire la actitud de uno y mire la actitud del otro. La determinación de uno y la determinación del otro. Vamos a tratar de mirar esto en nuestra mente un momento. Se lo voy a tratar de dibujar en la mente. Después que Goliat dijo: manden un hombre que pelee conmigo, que si yo le gano ustedes nos van a servir. Le estoy parafraseando. Dice la Biblia que el pueblo se quedó callado. El pueblo tenía miedo y Saúl tenía miedo. Por eso iba a mandar a David con su espada, con su coraza y con su casco. Por si David lo mataba, a decir: no, pero fue por mi casco y mi espada. Y Saúl quiere coger el crédito. Pero como David le dijo: yo no voy a andar con estas cosas, fue y buscó 5 piedras y su cayado. Y cuando David se le paró al gigante, el gigante le dijo: ¿acaso soy perro yo, que vienes contra mí con palos y piedras? Digo: yo te voy a matar. Y lo trató de intimidar. Y luego que él le dijo eso, ahí es donde oímos la respuesta que David le da. Le dijo: tú vienes con espada, con escudo y con jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, al quien tú has provocado. Y él te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te voy a cortar la cabeza. El gigante vio que el muchachito no le tenía miedo. Le vio que el muchachito tenía poder. Le vio que el muchachito le respondió con autoridad. Y ahora cuando se van a enfrascar en la batalla, yo veo a un Goliat andando lento, cuidadoso del muchacho. Y yo veo a un David que va corriendo por donde él, loco por acabar de darle una pedra. Cuando tú aprendes del anonimato lo que es la autoridad de Dios y la dependencia de Dios, los gigantes cuando te ven en las manos de Dios, ellos son los que van a huir y ellos son los que van a tener un paso lento. Todo eso ocurrió en público. Un ejército aquí y un ejército acá y 2 hombres en un valle. Todo el mundo mirando el espectáculo frente al público. Pero allí lo que se estaba manifestando era lo que aquel muchachito aprendió cuando nadie lo vio, cuando no estaba en el público. Dice que David corrió a la línea de batalla y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su tierra, sobre su rostro en tierra. Se cayó de frente. Ese no le dio ni hipo de conejo, como decimos. No agonizó. Ese se perdió seguida. Su alma se fue. Era filisteo. Y venció David al filisteo con honda y piedra. E hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. ¿Por qué usted cree que dice eso ahí? Sin tener David espada en su mano. Dice que mató al filisteo. ¡Wow! ¡Qué hazaña en público!
Cualquiera quiere imitar a David. A David no se puede imitar en esto, a menos que se aprenda lo que David aprendió en el anonimato: a confiar en Dios, a depender de Dios y a saber tirar con onda y piedra. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo. O sea, todo esto ocurre David corriendo. Mire la determinación, el ataque feroz. Él sale corriendo, saca la piedra, tira la onda, ¡pah!, y sigue corriendo. Él nunca paró. Eso fue rápido. Y sacando y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, este hombre gigante tenía un escudero al lado. El escudero aquí no aparece que hizo nada. Se frizó. Lo llenó de miedo el terror, porque su paladín, su gigante, se acaba de caer de frente, muerto. Y David se acerca con todo el escudero allí, saca la espada, que supone que el escudero entonces defendiera ahora, porque era el escudero. El escudero parece que se fue a correr. Saca la espada, le corta la cabeza. Y cuando lo vieron los filisteos a su paladín muerto, huyeron. En público se ve la vergüenza del enemigo. Pero primero hay que aprender a servirle a Dios en el anonimato. Dios va a exhibir la victoria. Dios va a tener toda la gloria. Dios te va a usar con poder frente al público, pero es de acuerdo a lo que hayas aprendido a solas con Dios. Esa es la importancia de una relación con Dios. Para poder seguir enfrentando los diferentes retos que hay en la vida, como veremos la semana que viene, en el ministerio, en la familia, y eventualmente poder dejar un legado. Todo comienza en lo que se aprendió en el anonimato. No hay otra manera. Así es que Dios va a exhibir tu justicia como el mediodía. Así es como Dios va a poner tu pie sobre peña. Así es como Dios va a poner en ti un cántico nuevo y tu lengua publicará su alabanza. Así es como podrás levantar tu voz como trompeta y alabar a Dios del cielo. Estando con Él a solas, estando con Él tranquilo, estando en el anonimato con Dios. Nunca dejemos que la presión de esta sociedad, como cristianos, nos haga o nos lleve o nos tiente a querer hacer porque hay que hacer, o porque si no lo hago, ¿quién lo hace? O para que no digan que no hice. Ese no es el corazón para servirle a Dios. La Biblia dice claramente que todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Esa sencillez se aprende en el anonimato. Se aprende a solas con Dios. Cuando nuestra vida toma este giro y se enfoca en lo bíblico, veremos cómo vamos a seguir teniendo victoria. Dios nos va a seguir llevando de poder en poder, de gracia en gracia, de victoria en victoria, y podremos dejar un legado a los que vienen atrás, a la generación que viene, a la familia, a nuestros hijos, en otras personas que han mirado a Dios obrar en nuestra vida. ¿Sabe que ese debe ser tu anhelo? ¿Sabe que eso debe ser una de las metas en tu vida? No es dejar únicamente un testamento con dinero o con propiedades.
es dejar un legado en el corazón de los tuyos. Un legado que cuando hablen y te recuerden, no te recuerden por las riquezas, no te recuerden por una propiedad, no te recuerden por algo material, que te recuerden por la influencia que tuviste en sus vidas, por una relación que tuviste con Dios íntima y profunda, y que Dios manifestó en público y que nadie podía decir que Dios no estaba contigo. Ese debe ser la meta del creyente antes de partir de esta tierra. Cristo, antes de irse de esta tierra, dijo: un legado os doy. Y Él dijo que ese legado era la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Ese fue el legado que Él nos dejó. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que está más allá de lo que podemos entender y pedir. Una paz que nos consuela en el momento duro, en el momento que enfrentamos los Goliat de la vida. Una paz sin igual. Ese es el legado que Él nos dejó. Nosotros debemos dejar uno. Eso es nuestro peregrinar en esta tierra, que estamos como extranjeros y advenedizos en esta tierra, que no somos de este mundo, aunque estamos en este mundo, es para que adoremos a Dios y dejemos un legado. Esa es la razón de estar aquí. La razón espiritual por qué estamos aquí es la oportunidad de dejar un legado a Dios. Para eso nos salvó, para eso nos da el Espíritu Santo, para que seamos testigos de su poder y a través de eso dejemos un legado. ¿Cuánto alaban al Señor? El Señor me ha hablado de esto al corazón y me ha hecho meditar mucho en esto. Yo quiero tener cuidado en cómo yo voy a decir esto, porque yo no quiero que nadie se sienta triste. Pero desde que tuvimos el privilegio de conocer la norma, el mensaje que no ha parado de resonar en mi corazón es el legado que dejar. Ese aplauso es para el Señor, porque el Señor fue el que hizo eso. Y el mensaje y el sermón que Dios me habló fue el mensaje que vi en su vida y de un legado. Perfecto nadie es, pero en medio de todo lo que pudo haber pasado con nuestra vida, al final dejar un legado. Esa debe ser nuestra razón. Cuando la vida no se encamina así, hermano, hay tantas distracciones y uno se fragmenta, uno se pica, se corta en tantos pedacitos. Uno aquí, acá, y la vida se vuelve un estrés, y la vida se vuelve. Y a veces creemos que por tener una seguridad financiera, que todo lo podemos coger todo con calma, aún así no hay paz muchas veces, aunque estemos tranquilos. ¿Y sabes por qué? Porque lo que hay es un cojín quizás de estabilidad económica y de unas cosas, pero ¿sabe qué? No se está haciendo nada para dejar un legado, y la vida siempre se va a sentir vacía e incompleta, y que se siente uno que uno pierde el tiempo. Las vacaciones no duran toda la vida, hermano. Las vacaciones toda la vida aburren. Los que tienen todo el dinero de este mundo para andar siempre de vacaciones andan vacíos. ¿Por qué? Ya ellos dejaron fortunas en testamento, ya dejaron en testamento propiedades, yates, casas, bienes raíces, fortuna, y aún están vacíos, no tienen paz. ¿Por qué?
aún después de haber dejado supuestamente el legado que todo el mundo anhela, porque sus vidas no tienen influencia en otros a una manera que los puedan recordar, no por lo que tenían, sino por quienes eran y cómo Dios los usó para trabajar con otros. No en las muchas fundaciones que se tengan de caridad, gloria a Dios, es bueno, pero ser recordado como generoso no es suficiente. Ser recordado como dadivoso, filántropo no es suficiente. Ser recordado como alguien que marcó mi vida, que yo vi a Dios obrar en esa vida y esa persona dejó un legado perdurable en mi corazón que va a perdurar hasta la eternidad. Alabado sea el Señor, es diferente. Esa debe ser nuestra meta mientras estamos en la tierra. Que aquel día nos digan: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Inclinemos nuestro rostro. Padre, gracias por tu palabra, toda la gloria es tuya. Sigue tratando con nosotros, Dios, para que de ti aprendamos en esta hora, en lo secreto. Como dijo David en el Salmo 51, tú me has hecho comprender sabiduría en lo secreto. Él dijo, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Danos esta sabiduría, Señor, la cual tú das sin reproche al que esté falto de ella. Tú sabes nuestra situación y condiciones son diferentes, pero aún desde cada una de ellas, todos tenemos la oportunidad para relacionarnos contigo y a través de eso dejar un legado. Cuando estemos en público, Señor, que se vea tu mano en mí, tu mano en nosotros. Que sea tu nombre el que reciba toda la gloria. Que toda obra que se pueda hacer, yo entienda lo que tu palabra ya dijo. Que aún las buenas obras que hacemos, ya tú las habías preparado de antemano antes de la fundación del mundo para que andáramos en ellas. Es simplemente el cumplimiento de tu palabra. No es para que nosotros, Señor, tomemos ninguna pizca de crédito. Queremos el galardón, no la recompensa de los hombres, sino el galardón que tú das. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra. Por Cristo Jesús.